Siempre dije que la mejor cámara es la que tengo más a mano. Con el DJI Osmo Mobile 4 no es la excepción. A veces los momentos se vuelven instantes y es mejor estar listos para capturarlos. Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lo que acaban de ver recién está filmado casi íntegramente con el Osmo Mobile 4 y con un celular. La verdad es que le quiero agradecer muchísimo a la gente de DJI Argentina por dejarnos probar el Osmo Mobile 4, el OM4, antes de su lanzamiento. La verdad es que yo soy de filmar, les soy sincero, soy de filmar mucho con cámara y meterme un poco en lo que era fun filmmaking realmente me despertó nuevas ideas. Ya hace mucho y yo arranqué mucho con lo que es celular. Los primeros videos de viajes que hice fueron con un celular, así que más o menos tenía como una experiencia, pero realmente este aparato hizo que cambie completamente los videos y ahora les voy a dar 5 claves que creo fundamentales para que vos puedas pasar de hacer videos normales a videos súper cinematográficos con algo simplemente que tenemos en el bolsillo, que es un celular. Bueno, la clave número 1 es las configuraciones. Yo sé que muchos dicen, bueno, pero filmás con un iPhone, filmás con un Samsung y demás, y sale genial con los últimos de gama tope, pero hay mucha gente que filma y piensa que su celular no es tan bueno, pero es quizás que no conoce las configuraciones para hacerlo bueno. Hay diferentes configuraciones que nosotros podemos acceder a nuestros celulares y poder sacarle el rendimiento al máximo de cada función. Por ejemplo, una de las configuraciones es en la cámara. Nosotros tenemos diferentes tipos de calidad, por ejemplo 1080 a 30 cuadros por segundo, 4K. Siempre nosotros vamos a querer grabar, si vamos a querer hacer un video, a la máxima calidad. Nosotros podemos poner 4K 24 cuadros si queremos hacer como el estándar de lo que es cine, o podemos poner 4K a 60 cuadros. La mayoría de las cámaras de los celulares hoy lo ofrece, que básicamente los 60 cuadros para que en postproducción podamos ponerle una cámara lenta. Así que eso está bastante bueno. Después lo que podemos hacer es en la cámara lenta configurarlo, si lo vamos a utilizar en 1080 a 120 cuadros o a 240 cuadros, si necesitamos de forma narrativa algo mucho más lento. Después lo otro que podemos hacer es bloquear la exposición, que básicamente para que no se note esos cambios de exposición automáticos que hace el celular de forma automática, lo que podemos hacer es mantener apretado y bloquear nuestra configuración. Entonces se queda quieto en la configuración que configuramos con el ISO y demás, y no empieza a cambiarse, que eso es típico de celular, que entramos de un ambiente a otro y se cambia la exposición. Entonces para eso podemos mantener apretado el celular, o depende del celular que tengas, y bloquear esa opción. Un pro tip para esto, si querés llevar tus videos al siguiente nivel: hay diferentes aplicaciones para celulares para sacarle un poco más el jugo a tu celular. Yo personalmente utilizo la aplicación de Moment, que básicamente esta aplicación te deja seleccionar mucho más en detalle todas las configuraciones al filmar. Por ejemplo, el ISO, la velocidad de obturación, el balance de blancos, para poder tener mucho más control sobre la cámara. Y además nos ofrece el perfil plano. ¿Qué es el perfil plano? Flat es básicamente una imagen con poco color o casi sin color, donde nosotros después vamos a estar trabajando en postproducción los colores para poder sacarle el máximo al rango dinámico de la cámara. El rango dinámico, en pocas palabras, es la diferencia entre el brillo y las sombras que tenemos en la imagen. Cuanto más rango dinámico tenemos en la imagen, por ejemplo, de un celular, más fácil va a ser en postproducción para rescatar esas sombras, los contrastes, los colores, aplicar nuestra colorización personalizada. Entonces para mí es súper clave, si ya quieren pasar su video a un siguiente nivel, es que tengan este tipo de aplicación. La de Moments únicamente está en el iPhone, pero está Filmic Pro para lo que es Android también. Pero la opción Flat me parece que Filmic Pro tiene un costo extra, se la voy a dejar en la descripción. Clave número 2, la historia. No es lo mismo salir y empezar a filmar, no sé, el perro, filmar todo lo que veamos, que armar una historia o un concepto. No te estoy diciendo que escribas literatura y que la filmes,
pero tener algún concepto o estar filmando algo que contar, creo que suma muchísimo al video y hace que tu video llame mucho más la atención y atraiga mucho más al público. La historia es clave. O sea, hoy en día más que nada se ven un montón de historias que se hacen virales y no es porque una cámara súper cara lo filmaron y demás, es la espontaneidad y contar la historia, mostrar lo que estás haciendo. Y eso es lo bueno de filmar con el celular, que nosotros estamos filmando lo que está pasando en el momento, que quizás con una cámara DSLR, una mirrorless que no la tenemos en el momento, no podemos filmarlo. Por eso es lo bueno de la espontaneidad y lo importante que es el filmmaking con el celular. Contar una historia es súper clave. Te invito a que escribas en un libro alguna historia o algún concepto para filmar con el celular, y al momento de hacer el video pienses con un concepto, no simplemente hacer tomas random, sino que filmes con un propósito. La clave número 3 es el movimiento. El movimiento es algo súper importante a la hora de hacer los videos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de mis videos tienen movimiento, narrativamente hablando, que ayuda al dinamismo de la historia, y obviamente porque es aburrido un video simplemente con la cámara enfocando un lugar y ya está. Hoy en día los celulares tienen un nivel de estabilización muy bueno, así que simplemente con nuestra mano podemos crear videos increíbles. No hace falta ponerlo en un trípode, ya hasta caminando podemos hacer videos muy buenos. El movimiento hace que sea más atractivo, que el video sea más dinámico. Uno de los errores más comunes que veo es la gente cómo panea y mueve, que son los típicos movimientos del filmmaking. En el filmmaking hay muchos movimientos para hacer. Y acá tenemos un ejemplo de una toma que es estática o con un paneo, y a comparación a la toma en movimiento, ven cómo cambia, se ve completamente diferente. O sea, realmente le agrega muchísimo dinamismo y me parece un aspecto súper clave para hacer nuestros videos mucho más cinematográficos. Si ustedes quieren darle un aspecto mucho más pro a los videos, sobre todo la gente que por ahí viaja o se dedica a hacer cine con filmmaking o quiere hacer algo mucho más profesional, este aparatito realmente, miren, yo filmo mucho con cámara y no le tenía tanta fe, y le digo la verdad, me asombró muchísimo. No solamente por la estabilización de las tomas y lo increíble que es, sino porque la aplicación Maimo, que es la aplicación de DJI para el Osmo Mobile 4, tiene diferentes características que en el filmmaking ayudan muchísimo. Tiene unos features que son más de software, que hacen la vida mucho más sencilla al filmmaker. Algunos de ellos son el timelapse. Nosotros podemos configurar timelapse en movimiento, que básicamente va haciendo un paneo lento mientras que va sacando fotos con el celular, y después lo autogenera el timelapse, o sea que no tenemos que editarlo en postproducción, simplemente va a aparecer en el celular y vamos directo a la línea de tiempo a editarlo. Después lo otro, que creo que es mi favorito, son los hyperlapse, que básicamente en vez de hacer con una DSLR que nosotros elegimos un punto y vamos sacando foto por foto, esto lo único que tenemos que hacer con la tecnología Active Track es seleccionarlo con un cuadrado y empezar a movernos lentamente para los costados o para el lugar deseado, y directamente en menos de un minuto tenemos un hyperlapse. Así, una locura, para mí fue un flash. O sea, yo estaba filmando la ciudad, seleccionaba la parte del monumento que quería filmar, y yo lo único que hacía es caminaba, el gimbal se iba moviendo solo, después ponía a aceptar y me quedaba el hyperlapse súper prolijo, súper estabilizado. Además le agrega como una estabilización interna, la verdad es que es 10 puntos y me salva muchísimo el tiempo. Y después, si vos viajas solo y demás, está el Active Track. ¿Qué es eso? Básicamente seleccionás un modo en el celular, haces un gesto y solo la aplicación te va a empezar a seguir para donde te muevas, y eso está buenísimo porque si estás filmando solo y no tenés a alguien detrás de cámara, tenés esta aplicación, esta tecnología que te puede estar siguiendo y haciendo este tipo de cosas. Es increíble y es difícil que te pierda, ¿eh? Yo estuve probando bastante y se ve muy bien. La verdad que ese tipo de cosas sirven muchísimo. Ni hablar que tiene un trípode abajo, que esta versión trae un trípode donde lo podés clavar en el piso y así podés filmar todo. Otra cosa nueva que trae este aparato comparado al 3 es este magneto. Yo puedo tenerlo en mi celular todo el tiempo y directamente lo pego, pum. Listo, a filmar. Realmente me impresionó bastante porque no estoy acostumbrado a utilizar este tipo de cosas. Yo soy más de la cámara y del gimbal convencional, y me ofreció muy buena imagen. O sea, recuerden que
están saliendo cámaras de celulares, para mí esto es el futuro, están saliendo cámaras de celulares con hasta 10 bits de profundidad, o sea, esto es serio y para mí es una muy buena herramienta de trabajo. Clave número 4, las distancias focales. En nuestros celulares, diferentes celulares que salieron al mercado con 1, 2, 3, 4, hasta 5 cámaras, tenemos diferentes distancias focales, que básicamente puede ser como un gran angular, un teleobjetivo, que si nosotros las juntamos a todos estos en nuestro film, nos va a dar una imagen mucho más rica en cuestión de planos y eso puede colaborar muchísimo más a nuestro film, ya sea en detalles, hay lentes que se le pueden poner macro con diferentes marcas. Yo igualmente no probé muchos de esos, si prueben compren los de buena calidad porque en vez de agregarle calidad les va a sacar si son muy baratos, pero si no, con los que tienen regularmente los celulares, los gran angulares y demás, está bueno probar e ir probando porque me parece que juega muchísimo ir jugando, intercalando entre planos y haciéndolo mucho más dinámico para contar la historia. Y la clave número 5, que es la postproducción, donde mucha gente le tiene más miedo, es donde mucha gente disfruta más y juega más. La postproducción es la edición que le vamos a dar a estos videos de celular para que parezcan lo más cinematográficamente posible. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, ahora iniciamos en Premiere Pro y ahora les voy a dar unos ejemplos de cómo hago, por ejemplo, con estos 3 clips de Micaela en el lago para colorizarlo y dejarlo de una forma bastante profesional. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una capa de ajuste. Quiero aclarar que obviamente cada uno tendrá diferentes formas de corregir y colorizar los videos. Es un arte, o sea que aunque yo lo haga así, vos podés hacerlo diferente y está perfecto. Ok, vamos a poner una primera capa de ajuste y lo primero que voy a ir en la colorización es a las curvas para sacarlo un poco de este plano, digamos, de este color plano y darle un poco más de vida y contraste. Yo lo hago mínimamente porque después arriba le voy a aplicar un LUT, entonces busco algo que me llame la atención y que quede bien como para corregirlo y después seguir tocándolo en postproducción. Bien, yo creo que así se ve bastante bien. Fue cambiando un poco, vamos a agregarlo un poquito más. Y ahora vamos a generar otra capa de ajuste para hacerle la colorización. Bien, en este caso voy a hacer uno de mis LUTs que se los voy a dejar abajo en la descripción. Con este coloricé el video de Patagonia 2. Se lo voy a dejar gratis para que descarguen y prueben. Ok, en el principio, como verán, es muy fuerte el LUT. Entonces lo que tenemos que hacer es bajarlo con la pestaña de creativo y la intensidad. Acá más o menos vamos a buscarle el gusto. A algunos les gusta un poco más fuerte, dependiendo lo que te guste, si te gusta un poco más lavado y demás. Yo personalmente lo voy a dejar en 34 porque si tengo que editar los clips uno por uno, no me gustaría que estén todos súper contrastados y poder hacerlo manualmente. Ok, yo creo que acá ya va cambiando bastante. Lo que voy a hacer es modificarle algunos en la primera capa de ajuste para darle contraste, sombras y poder más o menos que queden todos parecidos. Acá las luces altas yo se los bajo un poco, las sombras para tener un poco más de contraste también, los blancos y los negros, ahí está. Yo creo que ahí más o menos va funcionando bastante bien. Los clips que necesito hacerlo uno por uno, por ejemplo este me gusta más con contraste y queda espectacular. Ni siquiera parece un clip de celular. Le agrego sombras para que se dé un contraste con esto y después este para terminar y darle vida al cielo de atrás. Esto es una colorización bastante rápida. Bien, perfecto. Entonces esto quedaría así. Así que bueno gente, ese fue el video por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó se pueden suscribir, si les sirvió de algo. La verdad es que me gusta mucho aportar valor con este tipo de videos y mostrarles cómo hacemos este tipo de producciones o videos. Y la verdad es que ustedes siempre están ahí haciendo el aguante, así que les quiero agradecer mucho. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Chao.